Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en la idea de conocer más a los animales vivos que muertos. A veces tenemos más información de cuando están muertos, tenemos idea de esos animales, de cuando los vemos en la góndola del supermercado. Los pollos, hay 19.000 millones de pollos en el mundo. Es una de las especies más abundantes que tiene el planeta, pero rara vez nos cruzamos con un pollo vivo. ¿Podremos hablar de comportamiento, de personalidad? ¿Es extraño hablar de la psicología del pollo? Vamos a hablar, o le vamos a preguntar a Carolina Tarcia, que es etóloga, licenciada en biología y tiene una orientación en zoología por la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Buen día, Carolina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente para nosotros, te escuchamos muy bien. ¿Son inteligentes los pollos? Qué buena pregunta. Ahí desde la etología yo te tengo que contestar qué consideramos inteligencia, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de cognición, que es la posibilidad que tiene un animal, humano o no humano, de lidiar con su medio, cómo resuelve los problemas que se le presentan en su medio. Entonces, si lo pensamos así, cada animal en su medio sería inteligente, podría resolver esos problemas, ¿sí? Uh-huh. ¿Y los pollos lo hacen? ¿Razonan? ¿Deducen? ¿En qué comportamiento lo podríamos ver en un gallinero? Perfecto. Ahí tenemos otro problema. ¿En qué tipo de gallinero estamos hablando? ¿Cómo está criado ese animal? Si los tenemos en corrales, y no vamos a ver esto, porque estamos obturando todos los comportamientos, ¿sí? Como dijimos, la cognición, esta forma de procesar la información tiene que ver por los sentidos, ingresa por los sentidos. La vista, el olfato, el oído. Si yo tengo muchos animales apilados en una jaula, no va a poder percibir nada de eso. En cambio, por ejemplo, si lo tenemos criando en un gallinero o sueltos en la huerta, como se hace muchas veces, comiendo los bichitos, los granitos que pueden caer por ahí, bueno, va a estar entonces más expuesto a todos estos estímulos que va a ir recibiendo y va a ir resolviendo. De hecho, hay experimentos, por ejemplo, que se hacen con pollos criados. Ustedes saben que, bueno, los pollos de producción, los pollos que se hacen para alimentación, se los pone como en grandes galpones, todos juntos desde que nacen, con cero estímulo, podríamos decir, más que sus compañeros. Y los pollitos criados por la gallina. Entonces se hacen, por ejemplo, estudios de miedo, ¿no? Muy sencillos, y se ve que los pollitos que fueron criados por su mamá tienen una mejor respuesta. El miedo es algo adaptativo, es algo bueno, porque nos enseña que es lo peligroso para nosotros, ¿bien? Imagino que un pollo entonces, que se cría en un galpón con la comida y con la luz y sin ningún tipo de peligro, digamos, a ser amenazado, va a tener esos sentidos menos desarrollados, ¿no? O sea, el sentido del miedo. No aprende. Claro. Entonces, ante todo se asusta en realidad, al revés, está como más expuesto al miedo, ¿sí? Por ejemplo, eso te iba a contar, un pollito criado por la mamá, se hace una prueba donde una persona se para, ¿no? Se los expone a una persona, se para de golpe. El pollito criado por la mamá, bueno, sí, se asusta un poquito, pero sigue pancho. Y sobre todo si está la mamá cerca, enseguida baja su nivel de miedo, se empieza a acicalar, que es un comportamiento que te está diciendo, bueno, ya estoy tranquilo, o empieza a picotear el piso. En cambio, un pollo criado en esos grandes galpones, todos amontonados, se espanta, trata de aletear, de volar. Es como un comportamiento más exacerbado el que tiene, ¿sí? También esto se vio con los soplidos, soplan, tiran viento y hacen una misma reacción. Entonces, bueno, ahí te das cuenta lo necesario que son todos los estímulos para justamente lidiar con el medio, para saber que una persona se levante, no es peligro, ¿sí? Y entonces ahí resolví problema que se me estaba presentando. Te propongo, Carolina, hablar de los pollos vivos en su medio natural, como decías vos, en todo caso en un gallinero grande, en una chacra, cuando andan por ahí, cuando uno va por ahí a algún campo y andan sueltos. ¿Es cierto que se comunican los pollitos, ya que hablabas de ellos, aún dentro del cascarón, se comunican entre ellos y con la mamá?
Bueno, se han identificado hasta 20 llamados diferentes que usan las gallinas, los gallos y los pollitos para comunicarse entre ellos. No. Sí. Se me abre la boca pero de eso la que sorpresa. Nosotros, o sea, siempre hay que recordar que cuando nosotros explicamos algo que percibe el animal, lo estamos pensando desde una explicación humana. No sabemos exactamente qué está pasando en el cerebro del animal. Pero bueno, por ciertos experimentos podemos decir, seguro estamos de que tienen 20 llamados que sirven para determinadas funciones, ¿sí? Se estudió, se sabe que a partir de los 12 días que el pollito está en el huevo, ya empieza a desarrollar su sentido del oído. Empieza a escuchar a la mamá. Empieza a saber que ese sonido que él está escuchando es su mamá. ¿Y por qué es su mamá? Porque está encima de él. Simplemente por eso. Es el sonido más cercano. ¿Sí? Un día antes del nacimiento, de la eclosión, empiezan a emitir sonido los pollitos. Eso sincroniza la eclosión para que nazcan todos juntitos al mismo tiempo. Y también para un aviso a la mamá de que esos pollitos están por nacer. Esto ocurre más o menos a los 21 días a partir de la puesta. Y a partir de ese momento en que eclosionan, puede haber una diferencia de 2 días hasta que terminan de eclosionar todos los pollitos, y durante 4 días la mamá va a estar encima de esos pollitos, dándoles calor y oscuridad y emitiendo sonidos. Esto va a hacer que cuando ya dejen el nido, los pollos son lo que llamamos nidífugos, o sea, son animales que ni bien nacen pueden dejar su nido y empezar a desplazarse. Bueno, esto va a hacer que cuando dejen su nido ellos puedan reconocer por el llamado a su mamá, ¿sí? Y además por algo que se llama impronta. ¿Qué es esto? Lo primero que se mueva cerca mío va a ser mi mamá. Por eso a veces vemos, por ejemplo, pollitos que siguen a perros. Bueno, hubo un investigador que es el padre que fundó la etología, el padre de la etología, que es Conrad Lorenz, que él propuso esto de la impronta y lo hizo con gansos, ¿sí? Él crió gansos, los gansos nacieron, lo vieron a él y lo seguían a todos lados. Carolina, vos sabés que la semana pasada estaba comentando que me pasó a mí con una pollita, con Clarita. No, y fue tremendo, yo no lo podía creer, o sea, yo llegaba de la escuela y cuando llegaba a mi casa a piar y a venirse encima mío, se paraba al lado de mis pies, cuando yo bajaba la mano a la altura de mi tobillo, saltaba la mano, me la llevaba al pecho y ahí se quedaba, ya no piaba, no hacía nada, se quedaba tranquila. Bueno, ahí tenés otra llamada, la llamada de contacto que hacen los pollitos cuando están solos. La mamá se acerca y ya se quedan tranquilos. O sea que te tomó como mamá posiblemente. Y la otra llamada que tiene cuando la mamá se acerca en ese momento es como una llamada de confort, de bueno, mamá está conmigo, me quedo tranquilo, ya está. Después tenés otras llamadas que son de alimentación, que hace la gallina. Lo interesante es que esta llamada es aprendida. O sea, el pollito tiene que tener una experiencia previa de que hubo una llamada asociada con comida. Y a partir de ese momento, cuando la mamá emita esa llamada, va a acercarse porque sabe que hay comida. Están las llamadas de alarma, y es muy interesante porque las llamadas de alarma tienen 2 variantes. Las llamadas de alarma son ante un predador. Y hay una llamada de alarma por predador aéreo, o sea, viene por arriba de nosotros, escóndanse. Y hay una llamada de predador terrestre, viene a nuestro nivel, subamos a un árbol. Porque tenemos que pensar que en su origen, las gallinas, los gallos, la especie es Gallus domesticus, es una subespecie de Gallus gallus, que es un animal salvaje de las selvas del sur de Asia. Estos animales son de selva, son animales que a la noche suben a perchas, suben a árboles a descansar. Entonces, un lugar de escape, un lugar de refugio, para ellos es la altura, ¿sí? ¿Estamos hablando de los gallos, Carolina? Estamos hablando de los gallos. Los gallos pueden volar. Son animales de selva. Los gallos usan perchas para descansar. Los gallos, su suelo, su sustrato natural, o nosotros solemos decir su ambiente ancestral de selección, o sea, el lugar donde surgió la especie, es un suelo cubierto, con pasturas, con ramas, un suelo de selva tendremos que pensar, un suelo selvático, no el suelo del gallinero que le ponemos tierrita, ¿sí? O bueno, el suelo de la jaula que por suerte ya en muchos países se pide que no se usen jaulas, ¿no? Para hacer el ejercicio, Carolina, de entender también la diferencia entre un gallo o gallina que yo pueda ver en el campo
y el pollo que puedo ver en una góndola, ¿qué diferencia hay? ¿Es cómo fueron criados? ¿Es que son otra raza? ¿Es que tienen otro plumaje? ¿Hay una modificación genética? ¿No hay una modificación genética? ¿La diferencia simplemente está en el tipo de crianza y engorde? ¿Cuál es la diferencia entre una gallina bataraza que me puedo encontrar en provincia de Buenos Aires o un pollo en la góndola en provincia de Buenos Aires? Bien, vos tenés razas, diferentes razas, que fueron seleccionadas. Pensemos que este Gallus gallus fue domesticado hace unos 8.000 años. El proceso de domesticación es un proceso evolutivo, lleva mucho tiempo, ¿sí? Durante este proceso, lo que se va haciendo, el humano lo que fue haciendo fue, esta gallina me dio más huevos que la de al lado. Entonces voy a tratar de que esta gallina se me reproduzca. Entonces voy a tener gallinas que me dan muchos huevos. Y de ahí salió la línea, la raza de gallinas ponedoras. Este pollo, esta gallina, este gallo tiene una pechuga muy grandota. Voy a hacer que este sea el que tenga muchos hijos, porque seguramente sus hijos van a tener pechugas grandotas. Y de ahí salió la línea, la raza de los pollos que usamos para carne, ¿sí? Entonces yo lo que tengo son diferentes razas. Sí. También tiene que ver la forma de crianza. No es lo mismo un pollo, aunque sea de la línea que yo seleccioné para que sea animal de carne, que está criado, suelto en el campo, que un pollo de criadero intensivo, de estos grandes galpones que decíamos con muchos animales, ¿sí? De hecho, está estudiado que estos animales criados en grandes galpones tienen grandes problemas esqueletarios, ya que aumentan muy rápido de peso. Es una característica de esta línea, un aumento muy grande de peso en poco tiempo, justamente para ser consumido en menor tiempo, ¿no? Lo que demandan los tiempos de producción actual, ¿no? Y del consumo que tenemos actualmente. Entonces, en realidad, esas son las diferencias, ¿sí? La línea que seleccioné y además la forma de crianza que tiene. Ahora, vos me decías en cuestiones genéticas, bueno, lo que se sabe es que no hay una gran diferencia de este ancestro, de este animal original de las selvas, con los pollos actuales. O sea, no cambió mucho su genética. Claro. ¿Y con qué otras especies se vinculan o viste que en los ecosistemas todo está interrelacionado y en algunos casos hay especies que benefician a otras, que forman parte de ese mismo ecosistema y que lo que hace una especie repercute para bien, para mal o para bien y mal en las demás. En el caso de los pollos, ¿con qué otra especie se llevan bien, digamos? ¿Tienen cofradía con alguna otra especie? Sabes que no te lo sé decir eso exactamente, así puntualmente una especie. En su ambiente ancestral de selección, como te decía, en su ambiente natural, diríamos comúnmente, ellos son predadores y son predados. Son animales omnívoros, o sea, se van a alimentar tanto de plantas, sobre todo de granos, como de insectos y vertebrados pequeños. O sea, lo que están haciendo es, por un lado, pueden hacer dispersión de semillas, y por otro lado, control de poblaciones, como hace cualquier predador. Y además son animales presa, ¿sí? Por eso hablábamos de estas llamadas de alarma, que si venía el predador por el cielo o por el suelo, bueno, porque ellos son presa. En los corrales conviven con otros animales, de hecho hasta tienen lo que a veces podemos llamar la maternidad cruzada, gallinas empollando huevitos de pato, por ejemplo, o de gansos, ¿sí? Cuidándolos como si fueran sus pollitos. Por lo tanto, hay una convivencia. De hecho, son animales sociales. Los animales sociales tienen necesidad de estar en grupo. Y supongamos que me quedé con una sola gallina y tenía patos, le va a venir bárbaro estar con los patos, porque lo necesitan. Y por eso también pueden generar vínculos con el humano. ¿Sí? Bueno, la historia que vos contabas, tenemos muchas historias de la relación humano-gallina que se genere un vínculo. Justamente porque son animales sociales, ¿sí? Son animales sociales con jerarquías aparte. O sea, tenemos un macho dominante, una hembra dominante y a partir de ahí toda una estratificación. Carolina, tenemos un minuto final, pero quería hacerte una pregunta sobre esto también. ¿Son atentos, están conectados
¿O son despistados los pollos? Viste que la cabecita que la mueven para todos lados pareciera que están despistándose todo el tiempo. ¿Cómo es? Al revés, ese movimiento de la cabecita para todos lados es una vigilancia constante. Son muy atentos. Son muy atentas las gallinas cuando están con sus pollitos, sobre todo. Pero vos pensá esto siempre. Dijimos, son animales que son presa. Tienen que estar atentos. Si no, no se puede quedar pancho tomando sol. Lo hacen, a ver, pero quiero decir, ese movimiento que vos decís particularmente es todo lo contrario a estar desatento, sino que es una atención permanente y una vigilancia constante, un paneo, un escaneo constante de su ambiente. ¿Sí? Carolina, muchas gracias por haber acompañado parte del programa, por tus conocimientos y por acercarnos más a los pollos. Que tengas buen fin de semana. No, por favor, gracias a ustedes. Yo te puedo hacer un comentario así chiquitito final. Claro. Creo, desde mi formación, de lo que estamos viendo en comportamiento, ¿no? Los avances que se están haciendo con comportamiento, que estamos hablando de animales sentientes, o sea, animales que tienen emociones, se ha demostrado en muchos grupos de animales. Tendríamos que empezar también a revisar nosotros lo que son nuestras formas de producción y de consumo, ¿no es cierto? No solamente para darle calidad de vida a estos animales que usamos para consumo, más allá de si elegimos consumirlos o no, sino también para calidad de vida de las personas, porque ya hemos tenido varios problemas por los modos de producción que tenemos, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces me parece algo que sería indispensable empezar a revisar. De hecho, esa es la idea de un problema por estos modos de consumo, ¿no? Claro, esa es la idea de estas descripciones que hacemos de los animales que comemos, pero vivos, no muertos, porque sí, una de las cosas es que estamos comiendo carne de animales estresados, profundamente estresados. Hasta ahora, en el caso de los tres que tratamos, los cerdos, las vacas y los pollos. Así que nos viene bien tu aclaración porque está en la línea de la idea justamente de este espacio. Bueno, buen fin, de que la pases lindo, gracias. Muchas gracias igualmente, chao. Carolina Tarcia es etóloga, licenciada en Biología con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.